Chicas, chicos, bienvenidos nuevamente al Dato Inútil del Día. En esta ocasión estamos iniciando nuestras publicaciones en nuestra nueva página de Facebook, el Profe Español-Oficial. Y en esta ocasión estamos a punto de celebrar el 14 de febrero, famosísimo Día del Amor y la Amistad. Y por ello vamos a hablar sobre los chocolates. Cuando hablamos de chocolate, es muy probable que se venga a nuestra mente dos acepciones. La primera de ellas, una barra de chocolate, y en una segunda versión, un chocolate calientito para chopear así con un panecito. Sin embargo, el uso del chocolate como un alimento surge primero en una forma líquida y mucho tiempo después como una barra como la conocemos actualmente. Dato inútil del día: el chocolate que se ha vuelto famosísimo ha sido a nivel mundial el chocolate suizo. Sin embargo, el chocolate no tiene su origen en Europa, sino que tiene su origen específicamente en México. El chocolate tiene su origen en las culturas mesoamericanas. Específicamente tiene su origen en la cultura olmeca y en la cultura maya, que fueron los primeros en utilizarlo. Chocolate tiene su origen en la lengua náhuatl, que se divide en dos: xocotl o jocotl, que significa agrio, y atl, que significa agua. Entonces, chocolate significaba agua agria, porque originalmente la planta de cacao o la almendra de cacao se disolvía en agua para ser tomada. Posteriormente esto se fue traduciendo y se fue modificando en diferentes elementos que terminaron en una bebida caliente, no en todos los casos, cabe aclarar, en una bebida caliente que se utilizaba como un elemento cotidiano. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua define el chocolate como una pasta hecha de cacao molido y azúcar, acompañada de especias como canela y vainilla. En su origen, el chocolate tenía una referencia al estado líquido, más que al estado sólido como nosotros lo conocemos ahora. Es durante la época de la conquista cuando el chocolate llega hasta Europa. Desde 1517 se tienen registros específicos del descubrimiento del chocolate como tal y de las formas en las que se utilizaba. Bernal Díaz del Castillo es el primero que registra el uso del chocolate como un alimento, y a su vez también lo registra como un elemento monetario. Muchos de los pagos se realizaban por medio de chocolate a modo de intercambio. De ahí, por ejemplo, que en el concepto original de la palabra salario, que eran los montoncitos de sal que se daban a una persona por su trabajo, nosotros utilizábamos, nosotros, entiéndase, culturas prehispánicas, se utilizaba el chocolate como un elemento monetario, como un elemento de intercambio. Entonces, en nuestro caso serían en vez de salarios, serían como los chocolatarios. Imagínate, estaría chido eso, ¿no? Las monedas de chocolate aquí aplica perfectamente el concepto. Y mencionábamos que llega a España y a Portugal entre 1517 y 1519. Para este tiempo, en 1516, sube al trono el rey Carlos, el primero con el nombre. No solamente fue rey de España, sino que además era rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Para esto, era el quinto rey de este imperio con el nombre de Carlos, de ahí que tuviera el nombre de Carlos V, no es comercial. Durante el imperio de Carlos V o Carlos I de España, fue que llegó el chocolate a la mayor parte de Europa, puesto que, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que incluía a diferentes países como lo es Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa, Eslovenia, Francia, Italia y obviamente una parte de España, es así que llega justamente hasta Suiza, que posteriormente se convertiría en uno de los principales productores del chocolate como lo conocemos en la actualidad. Dato inútil del día: durante la conquista, como mencionábamos hace un momentito, es que se descubre el chocolate en nuestro continente y posteriormente los españoles empezaron a utilizarlo como un elemento medicinal. El chocolate tiene algunas propiedades curativas, si lo podemos llamar de esa manera, que minimizan los efectos de la diarrea, conocida desde entonces como la venganza de Moctezuma. Y esto se debió a que los españoles no conocían el proceso de tratamiento del maíz, que en nuestro caso se realiza a partir de la nixtamalización, que es el cocimiento justamente de los granos de maíz con cal para evitar que nos dé diarrea.
Como mencionamos, el chocolate suizo es quizá uno de los más famosos que existen en el mundo, pero no fue sino hasta 1875 cuando el chocolatero Daniel Peter crea la primera mezcla de chocolate con leche y junto con Henri Nestlé comienzan a crear el famosísimo chocolate como lo conocemos en la actualidad, y de ahí empezó a surgir justamente el imperio de chocolateros que en Suiza se volvió tan famoso. Originalmente, y como lo mencionábamos hace un momento, el chocolate es agrio o amargo. En Suiza, al momento de incorporar la leche, se empezó a utilizar un chocolate dulce, que es la forma en la que ahora lo conocemos en su mayoría. Mencionábamos hace un momento que estábamos por celebrar el famosísimo Día del Amor y la Amistad, del cual en realidad no hablaremos en esta ocasión, sin embargo sí tiene mucha relación con ello. Y es que los chocolates son uno de los regalos tradicionales para esta festividad. Y hay una razón lógica para ello. Muchas veces se dice que el chocolate te hace sentir bien, y que justamente es por esa razón por la que se lo regalamos a una persona. Y eso tiene una fundamentación muy clara y basada en la química. El chocolate contiene algunas sustancias como lo son el triptófano, que libera serotonina, que a su vez regula esta parte de las emociones y que permite también el sentimiento de satisfacción, de sentirse bien. A su vez contiene también la feniletilamina, que es un aminoácido que produce la dopamina, que genera placer. De ahí que este elemento o esta sustancia genere demasiada energía. Muchas veces dicen, es que el chocolate genera energía y por eso no se lo den a los niños. En realidad es correcto. El chocolate genera energía y cuando se relaciona directamente hacia una persona, no es que haya una conexión acá, Bluetooth o Wi-Fi o algo por el estilo, hace que la persona que los ingiere al momento de estar pensando en quién se los regaló, genere una actividad cerebral que mantenga activo y genere más energía justamente. Por eso es que luego se dice, es que no puedo dejar de pensar en esta persona, y en realidad es correcto, puesto que esta sustancia genera justamente todo este proceso. Y de ahí también, por ejemplo, el que se piense o el que se sienta que el tiempo no se puede contar o que pasa mucho tiempo y no te das cuenta porque justamente estás disfrutando del momento. Y el chocolate también contiene teobromina, que es un antidepresivo y a la vez relajante. Por eso nos sentimos tan chido cuando mamá o nuestras abuelas nos hacen un chocolatito caliente ahí en la estufita y con un panecito. Es un elemento que nos llega a relajar y a reconfortar. La tierra del chocolate. Chicas, chicos, con esto concluimos nuestro dato inútil del día enfocado en el chocolate. Ahora conocemos un poquito más acerca de su origen y te invitamos a que disfrutes alguno de ellos en cualquiera de sus presentaciones, ya sea en chocolate dulce, en barra o en su defecto también en su formato líquido. Y como mencionamos anteriormente, existen diferentes alternativas para consumirlo. No solo el chocolatito caliente con leche, sino que existen otras bebidas como lo es el tascalate, el tejate o el pozol, que son bebidas que también se utilizan con chocolate. Chicas, chicos, yo soy el profe de español. Síganos en nuestras diferentes redes sociales y nos estamos viendo hasta la próxima.